Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual, si se escucha con la debida atención y sinceridad de corazón, sin lugar a duda puede transformar toda nuestra vida, puesto que nos va purificando por completo y liberando de toda la espesa capa de ilusión que nos tienen sometidos acá en el plano de condicionamiento material. El último texto leído fue el texto siguiente, número 31 del capítulo número 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde Narada explica: mediante ese conocimiento confidencial pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Sri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Entonces, comenzamos hoy en el texto número 32. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, todas las actividades de uno. Aquí Narada Muni hace una pausa en su historia personal y entonces da una conclusión definitiva que ha dado en varias ocasiones ya, y también que las escrituras comúnmente caen en ella, y da esta conclusión simplemente para evitar errores y confusiones y para evitar que las personas de diferentes épocas, desde su escasa inteligencia, queden completamente desorientadas al encontrar tantos textos que aparentemente son contradictorios. A veces uno puede darse a la tarea de estudiar por sí mismo determinada literatura, pero dada la condición en la cual se encuentre uno, su condición de vida específica y su condición mental, etcétera, etcétera, entonces uno puede encontrar más confusión que claridad. Y entonces Narada, como una gran alma y un sabio autorizado, él explica la conclusión. Él dice que grandes sabios, o los eruditos, han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos. Vamos a recordar que Vyasa inició todo esto de la recopilación de los Vedas, dividirlo en 4, el Mahabharata, los Puranas, etcétera, etcétera, porque había percibido por su capacidad extraordinaria que se avecinaba un tiempo de deterioro creciente y de sufrimiento creciente para la humanidad y el universo en general. Entonces él estaba pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, decidió eso. Voy a tratar de poner o exponer el mensaje de los Vedas lo más asequible posible, y entonces lo diluyó tanto y lo puso de tantas maneras, ¿verdad?, que la esencia la dejó sin manifestar. Entonces Narada está diciendo de alguna forma: mira, si tu propósito realmente es tratar de que las personas, las entidades vivientes en sentido general, puedan escapar del sufrimiento que se les avecina y puedan escapar del deterioro que se les avecina, entonces mira, los grandes eruditos han concluido lo siguiente: que la mejor manera para hacer todo eso, o sea, el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos, consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo todas
las actividades de unos. O sea, dedicar al servicio del Señor Supremo todas las actividades de uno. Esto lo está diciendo Narada Muni, catalogado en la literatura védica como el más sabio de todos los sabios, autorizado por el propio Señor Supremo, y que en su propia vida anterior dio crédito de su entrega al servicio devocional, como vamos a ver más adelante en su propia historia. Esto significa entonces que si miramos la cuestión de revés, o sea, si el mejor remedio para solucionar los problemas y sufrimientos de la entidad viviente es dedicar las actividades de forma tal que se convierta en el servicio devocional, esto significa que entonces el sufrimiento deriva de que la entidad viviente se ha apartado de su condición natural de servicio devocional, ¿verdad? Esto es una cuestión fácil en el sentido de que uno puede entender con facilidad esto, porque si a mí me dicen ahora, por ejemplo, yo tengo problemas de un riñón y generalmente yo antiguamente tomaba muy poca agua, escasa cantidad de agua durante el día, entonces el médico me dijo, mira, debes de beber más agua, ¿verdad? Porque si no el riñón empieza a hacer todo esto de producir cálculos renales, cosas así. Y entonces evidentemente el médico me está enviando a beber más agua, porque la principal causa del problema de riñón fue por la escasez de agua. Entonces él me dice, bebe más agua, y yo viro la cuestión al revés y digo, bueno, eso significa entonces que el problema, su causa principal fue la escasez de agua. Entonces Sinara está diciendo la mejor solución o la única solución para el sufrimiento que se avecina a la entidad viviente es el de aprender cómo transformar sus actividades en servicio devocional hacia la suprema personalidad de Dios. Entonces podemos comprender de manera lógica que la causa fundamental de ese propio sufrimiento y problema creciente que se avecinaba era precisamente el creciente, valga la redundancia, creciente aislamiento de la entidad viviente del Señor Supremo. O sea, las actividades de las entidades vivientes estaban siendo destinadas cada vez más simplemente al disfrute personal y no al disfrute de la suprema personalidad de Dios. Cuando el Señor Vishnu, o sea, la forma del Señor Vishnu o el Señor Supremo en su personaje de Vishnu o sustentador de los universos, comienza a diseñar planes incluso desde la propia creación del universo material, lo hace siempre pensando en el beneficio, bienestar y felicidad de las entidades vivientes que de una forma u otra estaban enredadas todavía en cierto plano de conciencia. Entonces necesitaban una manifestación material, o sea, de esa misma naturaleza de plano, y allí ciertas condiciones para que pudieran tomar un camino e ir despertando progresivamente. O sea, el Señor Vishnu, la dimensión del Señor Vishnu significa la parte del Señor Supremo que siempre está vigilando por el bienestar de las almas que están todavía condicionadas o que estamos todavía condicionadas. Sin embargo, las propias almas o esas propias entidades vivientes hemos hecho algo diferente. Nos hemos de algún modo acomodado en el mundo material y entonces solo estamos pensando en nuestra supuesta felicidad y en nuestro supuesto bienestar y no estamos haciendo como Él está haciendo. Él se está preocupando por nosotros, pero nosotros no estamos teniendo en cuenta la felicidad de Él. O sea, nosotros estamos siendo egoístas, Él está siendo amoroso, Él está pensando en los otros. Entonces nosotros estamos pensando solo en nosotros. Y si estamos pensando, si acaso en algún otro, casi siempre es en alguien que conozcamos, que nos caiga bien, o en una familia, que realmente no son más que extensiones de nosotros mismos, así que es lo mismo que pensar en nosotros. Entonces, asumir esa posición de centrarte solamente en tu supuesta felicidad y bienestar, esa fue la principal causa que fue alejando a la humanidad del Señor Supremo. Pero lo peor de esto no es centrarse en el bienestar, sino es que la entidad viviente también fue careciendo del conocimiento necesario para ocuparse en su verdadero bienestar.
Quería felicidad, quería bienestar, pero no tenía la más mínima idea de cómo lograrlo. Entonces, por supuesto, fue tomando un estilo de vida o desarrollando un estilo de vida crecientemente destructivo. Entonces, por eso Narada dice, mira, la causa es esta, por tanto la solución es esta: convertir las actividades de nuestra vida cotidiana en servicio devocional. Juntar nuestro anhelado bienestar en este mundo con el bienestar espiritual o con el bienestar de la suprema personalidad de Dios. Que nuestro bienestar no sea diferente del propósito que tiene la suprema personalidad de Dios, porque a fin de cuentas el propósito de Él en la forma de Vishnu es nuestro bienestar. Entonces, si el propósito de Él es nuestro bienestar, ¿por qué tenemos que crear un plan diferente para nuestro bienestar? ¿Acaso ya no tiene Él un plan para nuestro bienestar? Entonces, lo más lógico, si Él es el más inteligente, si Él es el más poderoso, si Él es el más capacitado, si es incluso el más amoroso, si es que tenemos fe, por supuesto, y creemos eso, entonces, ¿no es acaso lo más lógico que pensar, sin duda, Él es superior a mí? Entonces su plan sin duda va a ser siempre superior a mi propio plan, diseñado desde la oscuridad, desde el apego, la lujuria. Entonces lo más inteligente no es tratar de adherirme, tratar de contribuir a su plan. Si uno se sienta a pensar con calma, uno va a llegar a esa conclusión, uno va a llegar a esa deducción. Entonces, ese es el camino. Entonces, eso es lo que está diciendo Narada, y es una cuestión completamente lógica. No llegamos a ella por nosotros mismos, por lo ofuscados que estamos, por lo hipnotizados que estamos con nuestras propias tonterías mentales y disfrutes tantos que supuestamente queremos tener. Porque estamos mirando hacia la oscuridad, estamos mirando hacia el espejismo que se refleja en el lago. En vez de mirar hacia la realidad, estamos mirando hacia el reflejo de ella. Y entonces cuando vienes a ver, te identificas tanto con el reflejo del lago que crees que esa es la realidad, y las cuestiones que se reflejan ahí empiezan a hacerte tan atractivas que vas a terminar por lanzarte al lago y ahogarte. Es lo que estamos haciendo, ahogándonos en el océano de la existencia material, correteando detrás de reflejos ilusorios que supuestamente son los que nos van a dar esa felicidad que andamos buscando. Entonces, vamos a ver que Narada está diciendo eso en base también a su experiencia personal y no por simple teoría. O sea, Narada está diciendo eso en base a su experiencia personal, porque en el texto anterior vemos que Narada dijo: mediante ese conocimiento confidencial pude entender claramente la influencia de la energía del Señor. Y por el hecho de saber eso, uno puede regresar a Él y conocerlo personalmente. O sea, si el servicio devocional me permite eso, o sea, conocerlo personalmente y regresar a Él, entonces el servicio devocional me permite salir de todo este sueño de sufrimiento. Porque en el Señor en sí mismo, que es verdad absoluta, amor absoluto, bienestar absoluto, bienaventuranza, intercambio amoroso de servicio, no hay posibilidad de sufrimiento. No hay posibilidad de sufrimiento. Es literalmente imposible. Entonces, por tanto, regresar, o sea, restablecerse en la presencia del Señor Supremo de forma consciente y plena y de forma real, por lógica, es la solución definitiva para toda esa cuestión de conciencia de sufrimiento. A veces una persona podría pensar, pero bueno, fulano está colocado, fulano se colocó en esa postura y mira, sufrió esto, aquello, su cuerpo, qué sé yo. Hay que establecer una diferencia básica entre las cuestiones de los cambios en el cuerpo material o en la mente material y las cuestiones en los cambios del alma. Cuando se explica eso de que no hay sufrimiento, se entiende de que si la conciencia de la entidad viviente está restablecida en su posición original, o está en la conciencia de Dios y está literalmente siendo consciente de sus actividades de intercambio amoroso con el Señor, entonces puede el cuerpo seguir con sus cuestiones
cuerpo sigue envejeciendo o esto o aquello o asumiendo reacciones kármicas, pero la conciencia de la entidad viviente va a estar fija, deleitándose de una manera u otra en su intercambio con el Señor, simplemente permitiendo que el cuerpo y las cuestiones del mundo sigan desarrollándose según el tiempo así lo decida o el tiempo así lo permita, pero ella como entidad viviente espiritual va a estar completamente individual, o sea, va a estar completamente alejada de ese sentido, consciente también de todo lo que está pasando. No es que está feliz en el sentido de que ya no le pasa nada, consciente de todo lo que le está pasando, pero ubicada perfectamente en un estado de conciencia diferente. Eso es una cuestión que hay que entenderla con mucho cuidado porque tiende a la confusión. Es una cuestión también que no se puede entender completamente desde el punto de vista teórico. Hay que ir avanzando en la práctica e irla comprendiendo desde el punto de vista experimental propio, o sea, desde la propia experiencia. De lo contrario, lo único que va a hacer es traer mucha confusión, y si acaso trae confusión, dudas y contradicciones en la mente, entonces se deben exponer lo más prontamente posible a una persona adecuada para que nos ayude a esclarecer esas dudas, porque si no, las dudas nos van a complejizar por completo, y en vez de ayudarnos a avanzar, lo que nos van a hacer es sumergirnos en un pantano muy denso. Entonces, en el texto número 33, el Señor, Narada continúa diciendo: oh buen alma, ¿acaso no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que ella misma ha causado? Narada aquí expone un principio terapéutico básico, sea una cosa, un elemento, una sustancia aplicada terapéuticamente o aplicada de forma inteligente, con conocimiento, es capaz de poder resolver o solucionar un problema que ella misma ha causado, ¿verdad? Prabhupada en sus comentarios habla, por ejemplo, que a veces la leche crea cierto problema a alguien en su sistema digestivo, y entonces se dice que algunos de esos problemas pueden ser curados mediante o mejorados mediante, por ejemplo, el propio yogur o el requesón. O sea, son productos lácteos, derivados lácteos, que a pesar de que están compuestos o se derivan de la propia leche, que es la causante del problema, aún así, debido a su transformación, muestran ciertas cualidades que al mismo tiempo son las necesarias para restablecer al sistema afectado de la afectación. Entonces, el mismo elemento aplicado terapéuticamente es capaz de solucionar el daño que ese elemento ha causado. Entonces, si damos un poco hacia atrás, en el verso anterior habla de transformar las actividades cotidianas en servicio devocional. O sea, si las propias actividades están siendo las causantes de tu cautiverio, entonces esas propias actividades, si tú las reenfocas, pueden ser también la solucionadora de este asunto del cautiverio. Por eso Nara dice: ¿acaso este principio no es cierto? Y le cita el principio de que un mismo elemento puede lo mismo destruirte como sanarte. Este es un principio importante que debemos de comprender también en la vida, para comprender realmente que en esencia ningún elemento es en sí mismo favorable o desfavorable, bueno o malo, sino que lo favorable o lo desfavorable, lo bueno o lo malo, está en el modo mediante el cual utilicemos ese elemento. Esta es la cuestión. Por eso las almas completamente liberadas no siguen ninguna regla. Por eso ellas no están sujetas, o sea, las siguen cuando están en sociedad, cuando están a la vista de otros, para servir de ejemplo para los neófitos. Pero en verdad ellas interiormente no están atadas a ninguna regla, porque ya en su corazón y mente no hay la más mínima impureza. Ellas reflejan puramente la esencia del plan de Dios. Por tanto, todo lo que venga a su mente y a su corazón va a ser directamente espiritual. Así que sus actividades van a estar siempre en el plano de conciencia de Krishna, o siempre en el plano de conciencia de Dios, donde no hay
el más mínimo vestigio de oscuridad, o donde no hay el más mínimo vestigio de ilusión. Y este aspecto es necesario comprenderlo muy bien, porque entonces vemos que esas mismas grandes almas pueden hacer una actividad que si la hace otra persona neófita todavía con muchas impurezas en su mente, lo que hace es enredarse, pero esa gran alma la hace y lejos de enredarse, lo que hace es que utiliza esa misma actividad que es fuente de enredos para otro, la utiliza como algo trascendental o algo para el servicio del Señor Supremo. Entonces uno no debe imitar, no debe tratar de imitar, no debe tratar de seguir la conducta de las grandes almas, porque uno debe comprenderse que está en una plataforma o plano de conciencia diferente. Recuerden que no se trata de la actividad, no se trata de lo aparentemente visible, se trata del plano de conciencia o de la estabilidad. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? ¿Cuánto hay todavía en mi mente que está ulcerado, o sea, que reacciona frente a las cuestiones materiales? Las grandes almas iluminadas son estables frente a toda situación. ¿Qué significa esto? En su mente ya no hay ningún tipo de reflejo, ningún tipo de construcción compleja de tipo significativo material. O sea, ellos ven un color rojo y el color rojo es simplemente eso, un reflejo de una luz que es un aspecto, o sea, un fragmento del espectro cromático y que causa cierta sensación en el aparato óptico, simplemente eso. Pero una persona que haya tenido malas experiencias con algo rojo y no haya todavía sanado esas malas experiencias, o sea, que esté todavía condicionada o traumada por esa experiencia, cuando ve el color rojo, en su mente se activa una serie de temores, ansiedades, estrés, recuerdos, etcétera, etcétera. Eso se llama condicionamiento. Por tanto, esa persona ve el color rojo y se desordena, pero el sabio ve el color rojo y no sucede nada, ¿verdad? Esa persona ve que viene una tormenta que es eminente y están explicando que es muy fuerte y se desordena porque el significado de la tormenta, porque lo que dicen las noticias, porque mira las imágenes, porque esto, ¿verdad? Y el sabio simplemente comprende este asunto de la tormenta, pero él no se desordena, porque él no está condicionado por eso qué significa la tormenta, qué le dijeron en el pasado, no. Él simplemente sabe, comprende el fenómeno, ¿verdad? Todo es, y entonces él simplemente se mantiene estable, libre de todo condicionamiento. Entonces desde esa posición permanece siempre en el estado de conciencia de Krishna y él puede comprender qué es lo que el Señor desea que haga, y si es que desea que haga algo. El sabio está fijo, hay que entender esto, fijo en la suprema personalidad de Dios. Él está todo el tiempo allí en la presencia del Señor. Él no está pensando por su cuenta, él no está actuando por su cuenta, porque ya él como ego falso no existe. Existe como conciencia perfectamente clara, pero no como identidad, se identifica como esto, como aquello, no. Ya él ha solucionado todo eso. Entonces él está así completamente presente, como herramienta completamente dispuesta ante la voluntad del Señor. Y entonces él no tiene por qué perturbarse, ya no hay nada en él que se pueda perturbar. Él está completamente refugiado y tan bien establecido que ya no hay preocupación. ¿Qué le podría preocupar a ese tipo de grandes almas? La muerte. Imposible, para ellos no hay muerte. Ellos están completamente convencidos de eso, están establecidos constantemente en la vida pura. La enfermedad, imposible, para ellos no hay enfermedad. Puede que uno vea su cuerpo incluso destruyéndose, pero sin embargo ellos no están allí. O sea, ellos realmente están viviendo una experiencia diferente. Ellos están situados en la presencia del Señor, conversando con él, intercambiando, realizando diferentes actividades de servicio. Entonces eso no les perturba, no les preocupa. Ninguna situación del orden material, ni física, ni mental, es capaz de perturbar a un sabio, porque el sabio no está identificado con esa situación. La lluvia es muy fuerte acá, sí, seguro sienten el tejado muy fuerte la lluvia. Entonces el sabio no está identificado con esa situación.
Y esa es la cuestión. Y entonces ese es el único modo. A eso se refiere cuando se dice la solución de todos los sufrimientos y problemas. En ese sentido es que es la solución. No es que resuelve todas las soluciones del mundo material, no se puede. No se pueden resolver todas las situaciones, disculpen, del mundo material. Usted puede tratar de empeñarse en eso. Usted puede tratar de darle comida a todos los pobres de la tierra, de darle medicamentos a todos los enfermos de la tierra. Usted puede tratar de tomar todas las medidas para ver si el cambio climático se mejora un poco. Puede tratar, pero no lo va a conseguir. No es posible. El mundo material por sí mismo es continuamente cambiante y ese cambio está en deterioro. Y hay muchas fuerzas incidiendo y contribuyendo a este propósito. Comenzando por el deterioro de la propia entidad viviente en su estado mental. Entonces no se puede. El sufrimiento no se elimina directamente combatiendo el sufrimiento, ¿verdad? Así como un síntoma no se elimina combatiendo el síntoma. El pensamiento científico es el siguiente: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy siendo vulnerable frente a tal fenómeno? Y entonces a eso uno debería dedicar su inteligencia y sus tiempos de meditación profunda, a tratar de comprender eso. Es el ejemplo de Vyasa, el ejemplo de Nara, es el ejemplo del propio Brahma. No sacaron conclusiones, ellos determinaron que no eran capaces de sacar una conclusión adecuada. ¿Y qué hicieron? Recurrieron a la meditación profunda, recurrieron al Señor Supremo a esperar con paciencia a que Él les diera la conclusión del asunto y la línea a seguir. Esa es la postura en la modalidad de la bondad pura. Es una postura completamente siempre reflexiva, confiada en el Señor Supremo. Y entonces aprender a situarnos allí, esa es la cuestión. Ese es el objetivo de el sendero de servicio devocional, afianzarse en la relación y presencia de el Señor Supremo. Y si logramos hacer eso, o lo logramos siempre un poco más, entonces vamos a ver cómo nos vamos independizando de las diferentes situaciones que inevitablemente este mundo va a traer, este cuerpo va a experimentar y esta mente también va a experimentar. Y entonces desde esa posición estable, o cada vez más estable, uno puede ir viendo las cosas con mayor claridad. Y en la medida que hace eso, entonces también se va liberando de diferentes tipos de atadura que lo han tenido sujeto por no sé qué tiempo, o incluso no sé cuántas vidas. Pero estas ataduras se van liberando por sí mismas. No es que el preso o el que está atado las zafa, él no zafa nada. Nadie desata nada, porque si pudiera desatar ya lo hubieran hecho. Se desata en sí misma, ella se desata en sí misma en la medida en que usted se va purificando y en la medida en que usted se va resituando en su posición original. Por tanto, no gaste sus energías, este es el método inteligente, no gaste sus energías, su esfuerzo ciego en tratar de luchar contra el sufrimiento. Vaya a la causa original, no a la causa anterior ni a la otra que parece la causa, a la causa de todas las causas. Si usted se pregunta cuál es la causa de esto, bueno, es tal cosa. ¿Y cuál es la causa de que esa tal cosa pasara? Bueno, fue tal cosa. ¿Y cuál fue la causa? Y usted va causa por causa, como una cadena hacia atrás, hasta llegar al primer eslabón, el origen de la cadena. ¿Dónde está esa causa? Nuestras actividades tomaron un rumbo diferente a la satisfacción del Señor. No estamos actuando por amor, estamos actuando por conveniencia, por egoísmo. Actuar por amor significa intercambio amoroso, o sea, yo voy a actuar para hacer feliz a aquel que también está actuando para hacerme feliz a mí. Esa es la cuestión, eso es amor. Por tanto, relación amorosa con el Señor Supremo significa eso. Primero hay que comprender, por supuesto, que el Señor Supremo existe. Segundo, hay que comprender que el Señor Supremo es una persona, la persona suprema. Tercero, que como persona tiene sentimiento y otras series de cuestiones. Cuarto, que esos sentimientos y otras series de cuestiones, una parte de ellos lo está enfocando en preocuparse por mí como entidad viviente que está dormida y está soñando.
Quinto, lo está haciendo de forma completamente amorosa, no tiene que hacerlo. No hay ninguna ganancia, no hay ningún beneficio, yo no le puedo reportar nada. Simplemente lo hace por pleno amor. Entonces esto se supone que si yo comprendo eso, si yo todavía estoy un poquito lúcido, diga, wow, esa persona está haciendo tanto por mí y yo que estoy haciendo por ella, nada. Y está intentando mostrarme el bienestar y yo estoy empeñado en seguir en el malestar. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo para ella? ¿Qué yo estoy haciendo para ayudarle en su empeño? Entonces lo justo sería llegar a la séptima conclusión. Yo voy a hacer lo mismo para con ella, al menos por agradecimiento. Voy a tratar al menos de contribuir en su empeño de ayudarme. O voy a dar un paso superior. Voy a dedicarme a yo tributarle felicidad. ¿Cómo puedo yo hacer que ese que me ama tanto pueda sentirse bien con cada una de las actividades que yo realizo? Pero yo no sé cómo hacerlo, porque yo no lo conozco bien, no sé qué es lo que le da placer y qué es lo que no le da placer. Entonces ahí vienen los maestros espirituales, ahí vienen las grandes almas. Mientras que yo estoy nublado y mientras que yo conozca al Señor, ellos me van informando porque ellos son sus amigos íntimos, lo acompañan siempre. Entonces yo sigo esa información y ahí voy dando mis primeros pasos. Pero va a llegar un momento en que debido a esos pasos mi relación con Dios va a ir aumentando y va a llegar un momento en que yo lo voy a conocer a Él cada vez más y de una forma más personal. Y va a llegar un momento en que ya entonces por mí mismo voy a saber qué es lo que le agrada más y qué es lo que no le agrada, qué es lo que le aumenta su felicidad y qué es lo que simplemente no actúa sobre su felicidad. Entonces yo voy a tomar conducta ya por mí mismo, pero ya para entonces voy a estar en la condición apropiada para hacerlo. No puedo tratar de tomar esa conducta antes de estar listo. Si en los principios yo trato de idear un plan para complacer al Señor, pero yo todavía no conozco al Señor, entonces ese plan se debe saber que no es un plan espiritual, sino que es un plan caprichoso de la mente, y por tanto no va a agradar para nada al Señor, ni siquiera va a llegar al plano del Señor. Entonces hay que comprender eso. No se trata de cuestión de yo pienso que si hago esto yo complazco, no. Usted tiene que conocer a la persona primero, conocer su situación, conocer sus cualidades, y después entonces usted podrá decidir en virtud de la inteligencia y el amor qué es lo que le da más placer a esa persona. Entonces usted lo realiza. Usted va a visitar ahora a su sobrino. Usted no conoce a su sobrino tiene 3 años ya, pero vive en otro país. Usted nunca lo ha visto, pero entonces usted quiere llegar de sorpresa y quiere llevarle un regalo. Usted podría decir, bueno, a mi hijo le gusta tal juguete, entonces yo voy a comprar ese juguete para mi sobrino que seguro le va a gustar. Eso se llama especulación mental y corre el riesgo de que no le guste. Puede que le guste, pero corre el riesgo de que no le guste. Si usted es inteligente, al menos le preguntaría a la madre de su sobrino, que es su hermana, o al padre, que es su hermano, como sea el caso. Oye, mira, yo quiero comprarle algo que al niño le guste. Dime por favor, tú que vives con él, tú que lo conoces, qué es lo que le gusta. Mira, al niño le gusta esto, aquello, y ya usted puede decidir. Esa persona que vive con el niño, llevando el caso a la espiritualidad, ese es el maestro espiritual. Esas son las grandes almas. Ojo, repito, importante, el maestro espiritual auténtico, la gran alma verdadera. No estoy hablando de marketing religioso, no estoy hablando de aquel que se ha tenido como un gran maestro, como un gran santo, no. Estoy hablando de aquel que lo sea en verdad. Hay que aprender a identificar eso. Esa cuestión es medular para su salud espiritual, porque si usted pone su camino espiritual en manos de alguien que es muy mediático o muy famoso desde el punto de vista del eslogan, maestro, esto y aquello, pero en verdad, en esencia, no está situado ante el Señor, entonces simplemente usted debe saber que su avance espiritual será completamente imposible. Más bien obtendrá desastre. Entonces esa temática es significativa y tenemos que tenerla en cuenta muy seriamente. Y no estoy
disculpen si esto suena a retrimenda o algo así, no estoy regañando a nadie, pero es que simplemente cuando pienso en esta temática de la popularización de la falsedad de los guías espirituales, entonces esto a veces me da así cierta cosa, porque me da una especie de molestia, en el sentido en que digo, ¿cómo es posible que haya tanta gente engañando o tomando este asunto de la espiritualidad así a la ligera y desviando la humanidad? ¿Cómo es posible que esto esté pasando y no se dan cuenta? Entonces eso me da molestia. Me da molestia porque significa que un gran número de los seres humanos que podrían en este momento estar caminando en una ruta segura están tomando trayectos completamente inseguros, mal guiados. Y en vez de ir entonces hacia su liberación creciente, están yendo hacia su creciente perdición. Y eso duele a veces. Entonces uno se molesta, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están haciendo eso con tantos miles y miles de personas? ¿Por qué? Por el gusto de ser famoso, por el gusto de ser mediático, por el gusto de... No hay justificación. De todas formas, son simplemente temas para meditar. Todos tenemos una porción de libertad, por tanto hay que meditar y después decidir qué es lo que cada cual quiere decidir. Lo cierto es que Narada está diciendo un principio conclusivo. Narada está diciendo que la única forma, el único remedio definitivo para eliminar todos los problemas y sufrimiento consiste en el cambiar las actividades de dirección. No lo podemos hacer a ciegas. Analicemos nuestras actividades o pidamos ayuda a alguien y analicemos poco a poco, y es un proceso, e ir reorientando. Entonces son temáticas para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque necesitamos la suficiente estabilidad para mirar con calma todo este asunto de nuestra propia vida, porque tenemos que ir mirando y tenemos que ir descubriendo cómo esto se aplica de manera práctica, porque la ciencia espiritual y las cuestiones de las enseñanzas de los grandes sabios no son cosas teóricas, son cosas para que los apliquemos en nuestra vida práctica y podemos descubrir por nosotros mismos siempre, claro, con una buena ayuda, con una buena guía, realmente cuál es el sentido, el problema fundamental, y podamos también vislumbrar su única y verdadera solución, y por supuesto podamos ser capaces de ponerla en práctica. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna